Buenas tardes y buenos días a nuestros colegas iberoamericanos. Bienvenidos a una actividad más de la Cátedra María José Faus de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada. Una actividad más dentro del curso académico 21-22. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Fernando Leiva Cepas, que es doctor por la Universidad de Córdoba, es médico de familia y anatomopatólogo, investigador postdoctoral del programa Río Ortega, del Hospital Universitario Reina de Sofía de Córdoba, de la Facultad de Medicina y Enfermería, por tanto, Universidad de Córdoba, que va a abordar un tema de rabiosa actualidad en este momento, que es, o que lleva por título, una atención sanitaria accesible. Ya saben, toda la problemática que se ha creado después de la pandemia, que provocó el colapso de la atención farmacéutica y que todavía no somos capaces de salir de ese colapso. Con lo cual, pues, tenemos una atención sanitaria en atención primaria débil, con unos tiempos de espera que yo, que acabo de sufrirlo hace muy poco, puedo confirmarlo, unos tiempos de espera bastante importantes y que está provocando una reflexión sobre todo en España, en nuestro país, en donde siempre hemos presumido de nuestra atención sanitaria, está planteándose que tenemos una debilidad que no habíamos identificado, o que la habíamos identificado pero la habíamos pasado por alto. Y dentro de esa atención sanitaria accesible, vamos a ver qué papel puede jugar la farmacia comunitaria, y ha jugado durante el tiempo de la pandemia, y que, como pensamos muchos de nosotros, creemos que la farmacia comunitaria está infrautilizada. Puedo afirmar que el doctor Leiva, pues, en las intervenciones que he tenido el gusto de presenciarlo, es un enamorado de su profesión y tiene una motivación extraordinaria por la atención sanitaria, por la cercanía al paciente. Y además, quizás lo que a mí me llamó la atención es que entiende que el paciente no es de nadie y la responsabilidad es de todos los sanitarios. Y con esto quiero decir que cree en el trabajo en equipo, que cree en la práctica colaborativa y que cree que nuestros pacientes se merecen que trabajemos juntos, que nos coordinemos y posiblemente esta atención sanitaria consigamos que sea accesible. Fernando, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, por tu disponibilidad. Ya sabes que tienes abierta esta cátedra y esta universidad para cuando quieras venir y las veces que quieras participar. Y muchísimas gracias en nombre de todos los que formamos parte de esta institución. Cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Fernando, tocayo. Y bueno, yo hago mía siempre la cátedra porque, aparte que me ha permitido conocer gente que no sabía ni que estaba tan cercana a uno, por lo cual siempre es una verdadera oportunidad. Así que agradecido y dispuesto a colaborar siempre que necesitéis en aquello que esté en mi mano, por supuestísimo que sí. Vamos a compartir pantalla para iniciar un poco la charla. Yo lo he comentado antes con Emma y contigo, no hay ningún problema porque se me interrumpa cuando sea necesario, ¿vale? No, simplemente se desactiva el micrófono, y yo me paro y podemos debatir largo y tendido o luego al final, como queráis. Pues efectivamente el título de la ponencia es una atención sanitaria accesible, el papel de la farmacia comunitaria. Yo es que soy de los que piensa realmente que no hay atención sanitaria si no es accesible, simplemente.
porque cuando depende de que se coarta la accesibilidad, eso ya para mí dificulta lo que verdaderamente es una atención sanitaria. Y ahora veremos un poco en las definiciones cómo está esto verdaderamente mezclado. Por eso yo creo que, como bien decía Fernando, que ahora hemos tenido, con la pandemia nos ha dado un golpe de realidad de que nuestro sistema sanitario, que era, digamos, la joya de nuestra corona, de una de las cosas que deberíamos de exportar de España al mundo, porque creo que es buena, pero realmente la pandemia nos ha dado la realidad de que no era tan bueno como nos creíamos y que nos está costando recuperarnos, y que yo creo que la situación es complicada, y en guerras aparte la situación va a necesitar apoyo no solamente económico, sino que va a necesitar que todos los profesionales sanitarios, y como me habéis escuchado en más de una ocasión, el farmacéutico es un profesional sanitario de primer nivel, vamos a tener que colaborar mucho más y sobre todo hacer piña para evitar que precisamente esa atención sanitaria accesible no se quede precisamente en un sueño, en una quimera o en algo que verdaderamente no está a la disposición de todo el mundo. Yo no tengo actualmente ningún tipo de conflicto de interés, y esto es básicamente un poco lo que vamos a comentar durante la charla. Voy a intentar ser lo más breve posible, aunque bueno, siempre que sea necesario que lo indiquéis, profundizamos en aquellos aspectos que consideréis oportunos. Yo que tengo redes sociales, y algunos de vosotros me consta que también las tenéis, pero me gusta a veces, cuando uno está haciendo un poco de zapping en redes sociales, por así decirlo, a veces veo algunas cosas y me gusta hacerles pantallazo, porque digo, antes o después lo necesitaré por lo que sea. Y efectivamente, hace unas semanas, aquí a la izquierda, veis un tuit, ¿no?, de una persona a relación de la situación un poco que había en Madrid tan bestial con la sanidad y tal, ¿no? Yo no entro en el ámbito político porque no es nuestro caso, pero bueno, había una persona que pedía que por favor se recetaran antibióticos, y un farmacéutico, o al menos así se define, no me he parado a cotejar realmente si es farmacéutico o no, pero desde luego lo que dicen me parece totalmente correcto, ¿no? Soy farmacéutico, por favor no digas esas sandeces en público, aparte de la resistencia antibiótica, ¿qué antibiótico damos? El que nos pidan, el que nos parezca a nosotros, auscultamos nosotros al paciente, le hacemos un cultivo, un poquito de seriedad, hágame el favor. Eso evidentemente no supone una atención sanitaria accesible, es decir, que el paciente llegue a la farmacia, a la oficina de farmacia, y llegue como si fuera realmente su casa, aunque se sienta en su casa, como se puede sentir en su casa en la consulta de atención primaria, realmente la oficina de farmacia es un centro donde lo que va el paciente a que se le den instrucciones, lo que corresponda, ¿vale? Pero realmente eso no es una atención sanitaria accesible. La demanda por demanda no tiene ningún tipo de sentido. Y luego traigo aquí a la derecha el pantallazo de Instagram, ¿vale?, de Guillermo Martín, que igual se llama, es Farmacia Enfurecida. Algunos de vosotros probablemente lo conocéis. Y es una persona, aparte de muy combativa contra las pseudoterapias, antivacunas, etcétera, es una persona que creo que verdaderamente sí hace su profesión accesible a mucha gente. Tiene 190.000 seguidores, casi la mitad de la población de la capital de Córdoba, la cual yo vivo. Entonces llega mucha gente. Entonces eso para mí sí supone una atención sanitaria accesible, aunque no esté en la oficina de farmacia. Es verdad que vamos a cambiar la situación, porque la pandemia nos dejó una situación en la que la telemedicina apareció de manera impuesta, a veces por las circunstancias. Yo creo en mi justa medida que se impuso demasiado, pero es verdad que cada vez más oficinas de farmacia tienen redes sociales donde hablan de sus productos, hablan de la capacidad que tienen para poder tomar tensión, realizar análisis clínicos, etcétera, y lo cual yo creo que eso no deja de suponer una mejor atención sanitaria y, sobre todo, accesibilidad a la misma, ¿vale? Evidentemente hay poblaciones todavía a las cuales eso no puede llegar, porque a lo mejor gente de 80 y 90 años, la mayoría no son capaces de moverse en este ámbito, pero estamos ya en una situación en la que la gente de 40, 50, 60 o 70, muchos de ellos tienen redes sociales y son capaces de poder tener atención sanitaria accesible a través de esto. Y aunque yo creo que las redes sociales pueden ser muy peligrosas cuando se manejan sin conocimiento, pero creo que aquellos perfiles que están verdaderamente verificados, que son gente que verdaderamente ofrecen una información precisa, concreta y de calidad,
creo que deben de ser, desde luego, al menos desde mi punto de vista, publicitados en un modo u otro. De manera tradicional, siempre hemos tenido que la oficina de farmacia, pues es esto, no hemos pasado de un modelo, digamos, más antiguo, ¿no? Más el tradicional. Yo no lo he recordado así nunca, tengo 34 años, yo no, pero mi padre, por ejemplo, fue mancebo en una farmacia de estas características, ¿no? Y además en un barrio muy periférico de la ciudad y muy humilde de la ciudad. Entonces, esto era la oficina de farmacia tradicional, donde primero el farmacéutico, que generalmente era varón, era don, eso por supuesto, y acercarse a la farmacia suponía simplemente una actividad muy limitada en la mayoría de los casos. Había farmacias que tenían mayor exposición o menos, pero era una cosa donde el mostrador, por así decirlo, era una limitación bastante importante. Y hemos pasado pues, a las oficinas de farmacia muchísimo más modernas, que son totalmente versátiles, donde incluso hay algunas de ellas que tienen hasta zonas de recreo para los niños cuando van sus padres a la oficina de farmacia a hacer cualquier actividad no solamente relacionada con la dispensación de medicamentos, porque yo creo que eso para mí es una de las cosas que creo que debemos de empezar a combatir. Yo al menos cuando ejercía la medicina de familia mucho más directamente que ahora, combatía eso en las farmacias de mi entorno, es decir, la oficina de farmacia no es un lugar donde el paciente va, saca el medicamento que yo prescribo, compra unos parches o compra unas tiritas por resumirlo y simplificarlo muchísimo y se va a su casa. No, la oficina de farmacia es un centro vivo que está verdaderamente accesible. En muchas ocasiones ha estado más accesible que el propio centro de salud. Y eso es una realidad. Y creo que además hay que reconocerlo. Es decir, igual hay alguien que piensa, este señor viene aquí a contarnos y hacernos la pelota, puesto que no. Yo creo la realidad es esa, porque lo he vivido con los mancebos. Yo sé que el término no es el correcto, ¿no? Y se llaman, creo que son auxiliares de farmacia o técnicos de farmacia, ¿vale? Pero ese personal que tanto cuidaba a la población, que han transmitido a las nuevas generaciones que han venido ya titulados con ciclos formativos superiores, etcétera, y se han incorporado a la farmacia junto con los farmacéuticos, han sabido transmitir esa capacidad de manejar el enfermo, a veces, muchas veces, sin ni tan siquiera conexión con el médico de atención primaria, es algo verdaderamente, para mí, importante y llamativo. Por eso, yo siempre he sido un defensor de que la oficina de farmacia es un centro vivo, no es una tienda, ¿vale? Es un centro sanitario que tendrá, evidentemente, hay que pagar para adquirir medicamentos, etcétera, pero yo no conozco ningún farmacéutico que se niegue a tomar la tensión o el azúcar a una persona que lo necesita en un momento puntual y que evidentemente no le pide ni un céntimo. Pongo la mano en el fuego y estoy convencido de que no me quemo. Vamos a hablar una serie de conceptos, puesto que esto se está grabando y quien quiera puede pedirme la presentación, que estoy encantado de ofrecérsela, pero hay 3 conceptos que me gustaría especificar de manera muy clara, ¿no? Primero, la atención sanitaria. Atención sanitaria es todos aquellos servicios que ofrecen los agentes especializados en sanidad, ¿vale? Para promover y proteger la salud. Agentes especializados en sanidad son los dentistas, los odontólogos, los farmacéuticos, evidentemente los médicos y enfermeros, los fisioterapeutas. Eso es una atención sanitaria. Toda aquella persona que no esté especializada de un modo u otro y de manera validada, en este caso al vivir en España, además validada por la Unión Europea, no ofrece atención sanitaria. Nos guste o no nos guste. Si no se cumple ese verdadero motivo, no estamos hablando de una atención sanitaria. Se podrá llamar otra cosa, no voy a poner nombres. Si alguien me pide mi opinión, la daré, pero no es atención sanitaria, ¿vale? La farmacia comunitaria además está regulada por ley, ¿vale? Incluso puede ser que se haya actualizado. Yo creo que obedece a la ley 16/1997 del 25 de abril, pero evidentemente una farmacia comunitaria son establecimientos sanitarios privados de interés público, ¿vale? Que están sujetos a la planificación, que en este caso depende de la comunidad autónoma, en las que la persona que es propietaria, que siempre es un farmacéutico asistido por sus ayudantes auxiliares, deberá prestar los siguientes servicios básicos a la población. Y la ley te enumera los servicios básicos. Yo que me he leído la ley, al menos la gran parte, no sé si esa ley se ha reformado, que creo que no, pero desde luego está totalmente anticuada. Y creo que ya en el año 97, cuando se publicó, estaba anticuada. Creo. Pero bueno, los más veteranos del lugar, que probablemente conozcan la materia muchísimo mejor que yo, pueden comentarme esto y podemos indicar todo lo que sea
todo lo que sea necesario. Y luego, por último, es decir, atención sanitaria y farmacia comunitaria, esa suma de esos dos da resultado accesibilidad sanitaria. Y la accesibilidad sanitaria es la libertad de cualquier persona, paciente o sano, en el ámbito de una oficina de farmacia con consejo sanitario cualificado y la seguridad de obtener una respuesta satisfactoria. Siempre y cuando hablamos de esa atención accesibilidad sanitaria a una oficina de farmacia, ¿vale? Porque evidentemente la accesibilidad sanitaria debe de ser igual para todos, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de equidad, transversalidad, etcétera. Pero no podemos olvidar que la oficina de farmacia es un centro privado, que una persona pone y arriesga parte de su capital, ¿vale? Todo regulado por norma, todo lo que queráis, ¿vale? Eso es indiscutible. Pero dentro de una institución privada que tiene un interés público, ¿vale? Y evidentemente, para mí la palabra consejo sanitario cualificado, como está aquí escrito, ¿no? Y la respuesta satisfactoria es verdaderamente una de las opciones más adecuadas. Por eso, por ejemplo, el programa IndicaPro, en la cual yo he participado, ¿no? Sobre todo con el tema de los síntomas menores, etcétera, creo que es un programa que no es que deba de ser extendido a todas y cada una de las oficinas de farmacia de España, sino que es que debería de ser obligatorio, ¿no? Pero bueno, algo parecido, ¿no? Porque creo que muchos de los síntomas menores, cuando se gestionan bien desde la farmacia, porque el personal farmacéutico está bien formado en estos aspectos, y vuelvo a ofrecer mi colaboración para formar a la gente en lo que sea necesario, eso no solamente redunda en una mejor atención sanitaria a la persona, al paciente, sino que además satura un poco la situación de la sanidad pública, ¿vale? No se trata, como en alguna ocasión he escuchado, en que los centros de salud se vacíen para que las farmacias se llenen. No, esa no es la situación, ¿vale? Por supuestísimo que no. Pero sí creo que debe de existir una relación bastante equivalente entre ambas administraciones, por decirlo de aquella manera, entre ambas instituciones, que puede ser, desde luego, al menos yo creo que es poco utilizada y que debe de ser mejor rentabilizada por ambas partes. La atención sanitaria siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Ahí, esto es un role-playing que hice cuando era residente de medicina de familia con mi tutor de residencia en mi centro de salud, que tiene enfrente precisamente una oficina de farmacia, y la atención sanitaria siempre se ha creído que es esto, ¿no? Pero yo opino y considero, y estoy convencido con vosotros también, que atención sanitaria también es esto. Por supuestísimo que sí. Y esto también, cuando un farmacéutico toma la atención, como hemos hablado anteriormente. Ahora los tensiómetros son mucho más accesibles, cualquiera se compra en Amazon un tensiómetro y están a un precio bastante asequible. Pero yo recuerdo cuando era R1 de medicina de familia, ya por el año 2013, que muchos de mis pacientes mayores no tenían tensiómetro en casa. Y no es que no tuvieran, es que no podían gastarse 70 o 80 euros que costaba un tensiómetro validado de brazo, como bien sabéis, para tomarse la tensión de manera regular. Y yo hablo de mi experiencia. Yo fui a hablar a mi oficina de farmacia con mi farmacéutica, le comenté la situación y me dijo, aquí pueden venir los pacientes que quieran, compren en esta farmacia o no compren en esta farmacia, a tomarse la atención, que aquí se les toma la atención. Eso es atención sanitaria. No solamente se trata de, tenga usted su Enalapril, buenas tardes. No, no. Eso es una atención sanitaria y además de calidad, porque encima esta farmacéutica y sus compañeros que no eran farmacéuticos, como muchos de estos pacientes no sabían leer o escribir, traían apuntada la atención con la hora y el día, con lo cual ya no solamente es el hecho de tomar la atención, sino de que yo tengo una verdadera referencia cualificada por un profesional sanitario, con el simple hecho de que yo me acerqué a la farmacia que está justo enfrente de mi centro de salud. Y yo creo que muchas veces no nos conocemos entre nosotros. Ahora podemos hablar luego más adelante sobre eso, pero que desde luego no os quepa la menor duda de que eso es atención sanitaria y es atención sanitaria de primer nivel, de manera indiscutible. Con respecto a la accesibilidad, ya en el año 2019 salió una guía que costó bastante tiempo crear, por así decirlo, ¿no? Que es el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, donde aquí se incluye
desde luego a las oficinas de farmacia. Tiene 45 páginas, es un documento relativamente corto que se puede leer con cierta facilidad, y a mí me gusta mucho esta figura, ¿no?, del marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud, ¿no? Porque aquí se ha acordado de este número que es precisamente la clave para poder acceder a la reunión. Pero hay una cosa muy importante, y es que Uy, perdón, ¿por qué se ha salido? ¿Lo veis? Sí, lo vemos todavía. Vale, perfecto, perdón, que creí que lo había sacado. Es importante por una razón muy clara. Los determinantes intermedios que provocan desigualdad en el acceso a la atención sanitaria son fundamentalmente uno de los recursos naturales que inciden en los centros, en los servicios de salud. Y precisamente estos hechos, ¿vale?, aquí dentro de los servicios de salud, uno de los factores implicados es la atención en la oficina de farmacia. No es lo mismo la atención de la oficina de farmacia de un barrio donde el nivel de renta es menor que en un barrio donde el nivel de renta es mayor. No por la oficina de farmacia en sí, sino porque los pacientes son totalmente diferentes. Y en muchas ocasiones son pacientes que tienen una motivación diferente para acceder a la oficina de farmacia, algo que ocurre evidentemente porque es tan variable como personas que somos, ¿no? Es verdad que la oficina de farmacia se ha ido transformando de manera constante, ha ampliado sus servicios y además los muestra, puesto que no deja de ser un negocio, tiene que ser visible para que la gente consuma, porque el farmacéutico es profesional sanitario, pero igual que yo no soy una hermanita de la caridad, el farmacéutico y la farmacéutica tampoco, ¿vale? Está ahí porque tiene un negocio y quiere sacar la rentabilidad máxima posible. Pero está claro que una farmacia, en función de dónde esté y la población que tiene, participa de manera crucial como determinante intermedio dentro de la accesibilidad y de la desigualdad en salud. Y eso ya lo recoge la guía que mencionaba antes del año 2019, ¿vale?, que se supone que en el año 2023 se va a volver a revisar y que espero que evidentemente cuente con mayor presencia, tanto de farmacéuticos como de odontólogos, ¿vale? Cuenta con farmacéuticos, pero por ejemplo los odontólogos en este aspecto no han entrado, y creo que los odontólogos deberían de ser también alguien con un determinante, como un agente de salud como determinante intermedio para la accesibilidad y la desigualdad en salud. Precisamente es esta guía la que nos lleva a tres conceptos muy fundamentales, ¿no? La equidad, la universalidad y la transversalidad. La equidad de la atención está asegurada. Evidentemente que está asegurada en una oficina de farmacia. Lo mismo que la universalidad y la transversalidad, ¿vale? El problema que surge en muchas ocasiones es que hay determinados pacientes que quieren obtener un servicio por el cual deben de pagar una prestación económica, la que corresponda, ¿vale?, como la que puede marcar el dueño del negocio. Y eso hay gente que lo malinterpreta como un acceso no universal. Y eso realmente no es así, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo vamos a entender muy bien, ¿no? Siempre se dice de manera genérica que la sanidad es gratis. Eso es mentira. La sanidad no es gratis. La sanidad en España se paga con todos los impuestos que se recauden. No se paga solamente de manera exclusiva con vía IRPF o vía seguros sociales. De eso nada. La sanidad se paga incluso con la recaudación del IVA, incluso con los céntimos sanitarios que se ponen en los combustibles, incluso con el impuesto de matriculaciones. Con todos los impuestos se paga la sanidad. Con lo cual, todo el mundo es corresponsable y todo el mundo aporta, en mayor o en menor medida, ¿vale? Y algo parecido ocurre con la oficina de farmacia, que evidentemente es un servicio público dentro de un ente, de un ente privado, ¿vale? Pero que en ningún momento rompe ninguno de los conceptos de equidad, universalidad y transversalidad, ¿vale? Porque evidentemente la farmacia es totalmente transversal. Eso es de manera clara, porque cualquier paciente que llegue a una farmacia se le atiende primero en función del orden de llegada, como suele ser habitual, pero se le atiende siempre. Incluso las farmacias hacen guardia, con lo cual la universalidad y la transversalidad está siempre garantizada. Es una de las maneras más correctas y concretas de ofrecer accesibilidad dentro de las oficinas de farmacia.
Pero es que además ya la Organización Mundial de la Salud habló de que cómo es la representación de un sistema sanitario basado en la atención pública de la salud, donde, si os fijáis, tenemos las estrategias del desarrollo, ¿vale? Los sistemas de salud y los servicios de salud, ¿vale? Primero, segundo y tercer nivel de atención. En los dentro de los sistemas de salud está el cuidado ambulatorio y la promoción y prevención orientada a la población. En estos dos aspectos está la farmacia comunitaria, de manera indiscutible, ¿vale? ¿Por qué? Porque está centrada en la persona, en la familia y en la comunidad. Eso es algo que, por cierto, esta guía no recoge y, sin embargo, es un hecho. Pero es que además, los servicios de salud, como sabéis que se establecen en los distintos niveles de atención, ¿una oficina de farmacia es un servicio de salud? Depende. Yo creo que es un nivel de es un sitio, un centro de primer nivel de atención. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no va un paciente y pregunta a su farmacéutico o farmacéutica de confianza qué me puedo echar aquí? Oye, pasa esto, ¿qué me orientas? ¿Qué me dices? Muchísimas. ¿Cuántos pacientes he podido recibir yo a lo largo de mi trayectoria como médico de familia, donde vengo porque don fulano en mi barrio todavía el farmacéutico es don fulano, afortunadamente. Vengo porque don fulano o doña fulana me ha dicho que debería de venir porque él no ha visto esto de manera adecuada. Y perfecto. Tensiones oculares elevadas, tensiones arteriales elevadas, glucemias alteradas, personas que no tienen adherencia al tratamiento, que es algo bastante bueno que ha traído la receta electrónica, ¿no? La dispensación electrónica de los medicamentos, porque permite al farmacéutico y a nosotros conocer si ese paciente se toma el tratamiento, más que si se toma, si lo retira o si sabe cómo tomárselo, ¿vale? Yo siempre me gusta poner un ejemplo muy vistoso que tuve con un paciente ya fallecido, pero cuando si tienes en Andalucía el problema de la subasta de medicamentos, etcétera y tal, yo tenía un paciente que tomaba metformina y tomaba paracetamol. Paciente que sí sabía leer y era bastante inteligente, pero que no veía bien porque tenía 2 cataratas que no le habían operado. Entonces yo iba con cierta frecuencia, al menos una vez al mes o quizás cada 2 meses, a veces si no era invierno porque era broncópata, sobre todo para ver cómo estaba, porque vivía solo y lo atendía una sobrina. Yo entraba, hablaba con él, y decía, venga, sácame las pastillas que vea cómo te las tomas. Y me dice, me tomo una de estas y una de estas. ¿Y esta cómo te la tomas? Y estaba señalando a la caja de paracetamol. Dice, esta es la del azúcar y es una cada 8 horas. Digo, ¿y esta? Dice, esa me tomo una al día porque es la de los dolores y solamente me la tomo para dormir. Claro, miré yo su registro de glucemia y tenía glucemia bastante alterada en los últimos 3-4 meses. ¿Por qué? Pues porque una sobrina era la que precisamente iba a la farmacia y no había una relación con ese farmacéutico o esos auxiliares de farmacia que estaban en permanente contacto con este hombre, porque en cuanto dejó de ir a la farmacia, empezó a tomarse más las pastillas. Las cajas son muy parecidas, tienen los mismos colores, encima la pastilla de paracetamol y la pastilla de metformina se parecen muchísimo, como vosotros bien sabéis, con lo cual este hombre se estaba tomando un paracetamol cada 8 horas creyendo que era para su diabetes, no le dolía absolutamente nada, pero tiene una glucemia totalmente elevada, ¿no? Yo creo que eso se puede evitar, aparte de si yo voy más veces a verlo, si va a su centro, a su oficina de farmacia y, como he visto en algunas de ellas, le ponen una etiqueta para los dolores, para el azúcar. Es una forma adecuada de garantizar la adherencia al tratamiento. Por eso, un sistema basado en la atención pública de salud tiene que tener un primer nivel de atención donde la farmacia juegue ese papel fundamental que estábamos indicando. Pero es que es más, es decir, ofrecen dentro de lo que hablábamos antes del derecho al mayor nivel de salud posible, equidad y solidaridad, hay 2 elementos fundamentales que son la participación y la sostenibilidad. Y creo que en estos 2 elementos la Oficina de Farmacia Comunitaria ofrece una respuesta totalmente fundamental. ¿Por qué? Porque la farmacia permite la participación del paciente, ¿vale? Permite que con su farmacéutico tenga a veces mucho mayor nivel de relajación
y permita conocer algunas cosas de las cuales yo hablo de mi experiencia personal, me he podido enterar gracias al farmacéutico, no me he enterado gracias al paciente, porque a veces el paciente se corta un poco, no quiere interrumpir y a veces con su farmacéutico tiene mucha mayor confianza para decirle las cosas que verdaderamente opina. Quizás yo no le he ofrecido esa confianza al paciente, quizás por los años, quizás por etcétera, por cualquier causa, pero es importante que esa participación del paciente con su oficina de farmacia genera además una mayor sostenibilidad del sistema. Entonces, yo creo que eso entra un poco en relación a lo que hablaba previamente Fernando de esa situación tan congestionada que hemos tenido. Es decir, en cuanto ha habido que los centros de salud se han saturado y las farmacias a la vez se han saturado, hemos sido verdaderamente conscientes de que la sostenibilidad del sistema no solamente está en que haya camas UCI o no haya camas UCI, sino en que hay que atender los primeros niveles de atención, el primer eslabón de la cadena, ¿vale? Porque la primera puerta de entrada al sistema sanitario, yo siempre lo he dicho, es la atención primaria, que incluye su oficina de farmacia o su centro de salud, si lo tiene, porque hay sitios que tienen centro de salud, perdón, que hay sitios que tienen oficina de farmacia pero no tienen centro de salud. Eso ocurre con mucha más frecuencia, con lo cual es importante para garantizar una sostenibilidad del sistema y una participación de la ciudadanía en la salud, ofrecer este tipo de cambios y de visión diferente a lo que la accesibilidad sanitaria se refiere. Os traigo este artículo que está recientemente publicado, no sé si alguno de vosotros lo habéis leído, está publicado en Atención Primaria y está hecho por farmacéuticos, ¿vale? Y es un artículo que está evidentemente es invitado, donde habla de la oferta de los servicios de atención farmacéutica, ¿no? La clave para un nuevo modelo de servicio de salud. Y bueno, ahí pongo los dos QR, ¿vale? Este QR de la izquierda hace referencia al artículo y este QR de la derecha a la directiva europea que ahora comentaremos. Para mí esta tabla que la trae el artículo dentro de sus partes es fundamental, ¿no? Porque dice clasificación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales de la farmacia comunitaria, ¿vale? Es decir, la dispensación es promoción de la salud. La indicación farmacéutica en síntomas menores es educación sanitaria. Es que está tan sumamente bien resumido en estas dos columnas vuestro verdadero papel, que es vital poder conocer esto, porque a mí desde luego, si me dicen tienes que elegir uno, yo elijo evidentemente la adherencia terapéutica, porque como médico prescriptor me interesa que mi paciente tenga buena adherencia, pero ¿la adherencia terapéutica se consigue si no se concilia la medicación? Si la revisión de la farmacopea, ¿no? ¿Cuántas veces no habéis visto que un paciente tiene prescrito una medicación que es incompatible o que interactúa con otra? Nosotros en Andalucía tenemos la suerte de que Diraya en muchas ocasiones te informa y te avisa de que ahí puede haber interacción de medicamentos, pero hay otras comunidades autónomas que no lo tienen todavía totalmente implementado. Entonces, muchas veces la oficina de farmacia juega un papel fundamental esto en la revisión, ¿vale?, del uso de los medicamentos. Como sabéis también, en el año 2020 se produjo la nueva normativa europea que permitió, bueno, más que permitió, que nos ofreció una nueva visión muy concreta, ¿no?, sobre por qué esta resolución describe cuál es el proceso de atención farmacéutica, ¿no? Porque la atención farmacéutica siempre ha estado ahí un poco más o menos en el limbo y, sin embargo, hoy, gracias a esta normativa europea que permite un poco homogeneizar a nivel de nuestro entorno europeo cuáles son todos y cada uno de las actividades que incluye la atención farmacéutica, y que yo he resumido mucho, ¿vale? La normativa, como ya he dicho, la podéis descargar a través de ese QR, pero creo que es fundamental que se basa en 3 ámbitos concretos. Primero, la evaluación. Segundo, el seguimiento. Y tercero, el consejo, ¿vale? Evaluación, ¿por qué? Porque la actividad farmacéutica permite constantemente que las necesidades relacionadas con la medicación, mediante su revisión estructurada, pues permita detectar si existe algún problema relacionado con la farmacoterapia. Lo hemos comentado justamente antes, ¿no?, en la diapositiva de antes. El seguimiento.
Un paciente muchas veces es más seguido por su farmacéutico o por el personal que tiene el farmacéutico a su cargo que por su médico de atención primaria o por su médico de atención hospitalaria, ¿no? Con lo cual, utilizando los medios de comunicación adecuados, pueden garantizar un seguimiento mucho mejor y a veces más eficaz que el que se puede ofrecer, por ejemplo, en la atención primaria de salud, que digamos un poco el ámbito que a nosotros nos compete en esta reunión, ¿no? Y luego, por último, el consejo farmacéutico, la educación y el asesoramiento a los pacientes para lograr un uso óptimo de la medicación. Y no solo un uso óptimo de la medicación, porque el consejo farmacéutico y la educación sanitaria no solamente está vehiculada para que la medicación se tome de manera adecuada, ¿vale? Aquí hay farmacias que tienen servicio de nutrición. Aquí hay farmacias que tienen una especie de consulta donde el farmacéutico puede departir de manera adecuada con el paciente. Aquí hay algún que otro ejemplo en Córdoba y que yo precisamente desconocía. Me enteré precisamente cuando fui a Murcia a primeros de octubre a la charla que tuvimos de la CEFAC, ¿no? Que fue donde verdaderamente dije, oye, aquí pasa algo que yo no me he enterado en todos estos años en los que yo llevo, ¿no? Y entonces es muy, muy importante tener eso verdaderamente en cuenta. Luego, me decís, ¿cómo interactuamos los médicos con los farmacéuticos? Yo creo que interactuamos mal, sinceramente. A nivel de las sociedades científicas puede haber mejor relación, incluso a veces a nivel de los colegios también puede haber buena relación, pero ¿cómo interactúas tú con el farmacéutico que tienes en tu barrio o que tienes en el barrio donde tú trabajas? ¿Cuál es tu interacción? ¿Vale? Porque es verdad que la red de farmacias permite la accesibilidad y cercanía para mejorar la salud de los pacientes y el ciudadano. ¿Hola? ¿Sí? Ah, vale, que se había abierto el micrófono. ¿Vale? Pero esta accesibilidad de los pacientes, ¿vale? Fijaros, del 8 de marzo del año 2013. Han pasado ya unos pocos de años, casi 10 años, y creo que seguimos sin aprovechar realmente la red de farmacias, ¿vale? La accesibilidad y cercanía que pueden tener a los pacientes. Pero es que es más, hay hasta discursos para asumir el acto de recepción de académicos, ¿no? En este caso de doña Mercedes Sosa Pascual Salcedo, ¿no? Donde os invito a que podéis ver este título, lo podéis descargar y os leáis ese discurso porque es muy interesante lo que habla, ¿no? De cómo el papel del farmacéutico de atención primaria en el sistema sanitario no solamente es que está infrautilizado, es que en muchas ocasiones no está utilizado. ¿Por qué? Pues porque no interactuamos. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Ya un poco acabando, finalmente, vamos a ver cuáles son los marcos del cambio en los servicios farmacéuticos hacia los principios de la atención pública sanitaria renovada, ¿no? Esta, digamos, un poco un resumen de lo que verdaderamente podemos encontrar. En la situación actual, yo un poco voy a hablar de las 3, 4 que a mí realmente me competen más y creo que más nos deben de beneficiar, ¿no? La primera que la situación actual es que es una atención individual incompleta y fragmentada en muchas ocasiones y que debe de virar hacia una atención integral e integrada en el individuo, la familia y su comunidad. ¿Vale? Lo de humanizada y comprometida, yo creo que la mayoría de los profesionales sanitarios, trabajen donde trabajen, son humanos y están comprometidos. Siempre habrá un bicho raro, por supuesto que sí, pero creo que la mayoría son humanos y comprometidos. No solamente humanos por ser humanos, sino que tienen humanidad, ¿vale? Atención centrada a la enfermedad, ¿vale? No, atención centrada en la salud, sobre todo para promover y prevenir, que además, por si alguien no lo sabe, está recogido dentro de nuestra Constitución, ¿vale? O sea, que es uno de nuestros derechos. Y luego el mismo servicio para todos, no, yo siempre, más que, yo estoy a favor de la igualdad, pero no del igualitarismo, ¿vale? Que es el mismo servicio para todos, no. La individualidad y la atención integral implica precisamente un servicio adecuado a las necesidades de cada persona. No es lo mismo un paciente que va a una oficina de farmacia que no sabe leer ni escribir o que es invidente a un paciente de 30 años que tiene una carrera universitaria, que se relaciona de manera adecuada con su medio, etcétera, y que tiene encima poder adquisitivo. Por supuesto que no. ¿Vale? Con lo cual, un servicio y una atención adecuada siempre a las necesidades de cada uno. Y estas son mis propuestas de mejora, ¿no? Pongo daros a conocer y obligadnos a conoceros. Yo cuento también siempre otra anécdota que
aunque es verdad que yo hice mi residencia en el barrio donde yo he crecido, de hecho donde vivo actualmente, con lo cual yo no tenía que conocer a los farmacéuticos porque los conocía, bueno, me conocían ellos a mí desde que yo era chico. Pero cuando venía algún residente nuevo o algún médico venía durante un tiempo a cubrir una baja, etcétera, el farmacéutico tenía una costumbre, uno de ellos, que era que cuando era la hora del desayuno, que iban siempre al bar de enfrente, iba, se sentaba, tomaba café con ellos, invitaba, eso no es obligatorio, ¿vale? Pero se daba a conocer, se preocupaba de que los médicos del centro de salud, en todos los niveles, desde el residente que acaba de llegar hasta el más veterano del lugar, supieran que el farmacéutico estaba por ahí. Y eso para mí, ya en ese momento, hace muchos años, donde no pensaba que hoy tendría que hablar de esto, pero me dio el concepto de accesibilidad quizás sin saberlo, ¿no? Para vosotros quiero que sepáis que los centros de salud o los hospitales no son muros infranqueables, al contrario. Yo estoy convencido de que si cogéis el teléfono y descolgáis y llamáis al servicio de nefrología porque un paciente está tomando una medicación que no debe de tomar porque puede perjudicarle más a su riñón de lo que tiene, estoy convencido de que el nefrólogo de cualquier hospital os va a coger el teléfono y os va a hablar de manera adecuada. Probablemente no podéis acceder a él en la primera llamada, accedáis al administrativo o a la administrativa que está en ese servicio, pero seguro que podéis contactar con él, convencido. Formación conjunta. ¿Vale? La formación no solamente es dirigida a los farmacéuticos, dirigida a los médicos, dirigida a los enfermeros. La formación tiene que ser transversal para todos en el momento concreto. ¿Vale? Es decir, esta charla yo creo que también podría haber estado indicada para médicos, convencidísimo, ¿vale? Y creo que en muchos de los congresos de medicina de familia, tanto de cualquiera de las sociedades, yo pertenezco a las tres, con lo cual no tengo ningún conflicto de interés en ese aspecto, hablan poco los farmacéuticos, hablan poco los enfermeros, hablan poco los odontólogos, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales. Hay que hablar en esos congresos, tenemos que conocernos, ¿vale? El INDICAPRO, que ya he hablado antes, ¿no? Que me parece una actividad maravillosa, ¿vale? El seguimiento. Cuando hablo del seguimiento, no solamente hablo de lo que la directiva europea mencionaba previamente, sino que hablo de que vosotros podéis detectar en ese seguimiento precisamente fallos que pueda haber entre el paciente y el sistema sanitario, entre el médico, ¿vale? Sea el que sea. Con lo cual, dado que el centro de salud y el hospital no es un muro infranqueable, ese seguimiento tiene que ser compartido, ¿vale? Creo que aumentar las relaciones colegiales y de las sociedades científicas a más siempre es bueno. Cuanto más sinergia haya, muchísimo mejor. Siempre, ¿vale? Sistemas informáticos conjuntos. Primero, sería útil que hubiera un sistema informático para toda la red nacional, ¿vale? Yo sé que hablo en el desierto, pero bueno, será lo suyo. ¿Y por qué no el farmacéutico puede acceder a determinada información del paciente? ¿Por qué no? La ley de protección de datos, el farmacéutico es un profesional sanitario. Aquí es que no hemos agarrado la ley de protección de datos para todo. Y es que al final yo creo que sí, está bien proteger los datos, por supuestísimo que sí, pero el que haga un mal uso de esos datos, que cumpla la pena o la multa que le corresponda. Pero si esos datos pueden beneficiar al paciente, ¿por qué no? A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, no sé, pero bueno. Y es verdad que la inteligencia artificial está aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente esa inteligencia artificial es la que nos va a ofrecer en el futuro, con esa cantidad de datos que vosotros manejáis en vuestros sistemas informáticos, con lo que nosotros manejamos en nuestros sistemas informáticos, esos datos y esos metadatos nos van a ofrecer modelos predictivos en los cuales vamos a poder ofrecer al paciente, tanto desde la atención primaria o de la atención hospitalaria como desde la oficina de farmacia, respuestas muchísimo más dirigidas que favorezcan precisamente esa atención integral que hablamos en la diapositiva anterior, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo. Os dejo con una foto nocturna de mi Córdoba y estoy abierto a todas las preguntas y todas las discusiones que consideréis oportunas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta magnífica conferencia. Yo creo que ahora vamos a abrir un turno de preguntas o de comentarios o de intervenciones. Así que cuando queráis, adelante. ¿Puedo hablar, Fernando? Adelante, Miguel Ángel. Bueno, no, yo en primer lugar quiero felicitar a Fernando, el ponente, porque la verdad es que da gusto escuchar a un médico decir estas cosas, ¿no? De la relación interprofesional farmacéutico-médico. El problema es que la realidad no suele ser tan así. Tú mismo
cuando has ido hablando en tu charla, nos has dicho un par de veces, o 3, no sé, he perdido un poco la cuenta, que te has dado cuenta de que estamos ahí, ¿no? Los farmacéuticos, en momentos determinados de tu vida, cuando has dado una conferencia, o cuando has hablado con unos, o cuando has descubierto Indica Más Pro, he descubierto que hay un colectivo ahí detrás al que no conocía. Y es que no nos conocemos y bueno, aprovecho también para darte las gracias por la referencia al artículo de atención primaria, porque yo soy uno de los autores de ese artículo y me ha hecho mucha ilusión verlo ahí expuesto, porque, bueno, creo que es interesante leerlo. No, pero a lo que voy. Yo creo que el tema de la comunicación médico-farmacéutico es una asignatura pendiente que tiene difícil solución, porque realmente llamar por teléfono, decías, ¿no? Un nefrólogo, tú le llamas al hospital y te va a coger el nefrólogo. Bueno, te va a coger o no, pero no porque sea un farmacéutico, sino porque está en otras cosas, porque está atareado, porque le cuesta coger el teléfono. En atención primaria, tal como está la atención primaria ahora mismo en España, que te coja un compañero tuyo, pues es muy difícil. Es que pedir una consulta telefónica en Euskadi, yo estoy en San Sebastián, pues ahora son 4 o 5 días mínimo. Entonces, ¿Estáis bien? Es un problema. No sé cómo se podía articular eso, pero para conocernos primero tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar. Supongo que no tienes una varita mágica, pero bueno, no me resisto a preguntártelo. Bueno, pues evidentemente, 4 o 5 días en Euskadi, yo me mudo a Euskadi mañana, porque aquí vamos por 15. Por lo menos en mi centro de salud, donde yo hice la residencia, que es donde mi padre, que ama a un paciente oncológico, tiene que ir, pidió cita el lunes y la dan para 15 días. Cita telefónica, no cita presencial, telefónica. En fin, bueno, eso es otro tema. Hay, por ejemplo, una de las cosas que han hecho aquí en algunas unidades de gestión clínica en el Hospital Reina Sofía, entre ellas la mía. Yo ahora trabajo fundamentalmente patólogo, aunque hago guardia de atención primaria los fines de semana, pero una de las cosas que ha hecho mi unidad de gestión clínica es ofrecer un teléfono que es distribuido a todas y cada una de los centros de salud, donde pueden acceder en un horario concreto y que atendemos uno de nosotros, por si hay alguna duda, por si hay algo. Entonces, yo creo que eso podría ser. Evidentemente, eso supone en muchos servicios un problema, porque lo primero que hay gente que no quiere coger el teléfono. Eso es lo primero, ¿vale? Y con eso tenemos que luchar. Pero yo estoy convencido de que hay unidades de gestión clínica aquí. Pongo el ejemplo de nefrología porque la conozco muy bien. Pongo el ejemplo de reumatología o de endocrino, donde estoy convencidísimo que sus jefes estarían dispuestos a ofrecer una atención telefónica para que el farmacéutico pudiera comunicarse o concretar un medio de comunicación con uno de esos profesionales. Sí, evidentemente sería creo que con los cardiólogos sería imposible. Creo que con los cirujanos sería algo ya, por supuesto, digno de estudio, ¿no? Pero creo que con algunas especialidades sería un paso. Porque es que además yo creo que es que estos profesionales hospitalarios no conocen la labor. Es decir, yo ayer estaba preparando esta charla dándole los últimos remates y estaba con 2 compañeras, una de ellas nefróloga, otra de ellas neumóloga, y me decían, sí, pero eso lo pueden hacer las farmacias. Claro. Digo, pero no te creas que yo me he enterado. Digo, yo me he enterado de esto hace poco. ¿Vos crees que yo esto lo sabía porque yo soy muy listo? Digo, esto es porque no nos conocemos. Dice, pues, entonces entonces creo que es importante que podamos lanzar redes, ¿no? Y entre nosotros ir cada vez un poquito más, ¿no? Si vamos haciendo el boca a boca, ayer estas 2, mañana, pues a lo mejor dentro de un futuro, no sé cuánto tiempo, pero creo que quizás sí sería posible en algunos sitios, sobre todo en aquellos hospitales donde la accesibilidad es muchísimo mayor. No sé, desconozco cómo es la accesibilidad en Euskadi, pero imagino que un hospital más pequeño que un hospital grande puede permitir a lo mejor una atención más accesible con las oficinas de farmacia, creo, ¿vale? No lo sé, Miguel Ángel, ya tú conoces más la situación que yo. Gracias. ¿Alguien más? Creo que tenemos a un chico levantando la mano. Alessi, si quieres. Venga, ve sí, moderándolo. Emma, tú que ves quién levanta. ¿Vale? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, no, en primer lugar, agradecer a la cátedra por la invitación a este seminario espectacular. Le habla Alexis Morales desde Venezuela. Y oír al doctor Fernando, coincido con el doctor Miguel Ángel
de verdad que es motivante, ¿no? Esa relación médico-farmacéutico, y concuerdo con el doctor Fernando sobre la propuesta de mejora. Esa interrelación entre el farmacéutico y el médico tiene que ser visible. Este tipo de actividades tiene un valor grande cuando ponemos a un médico a hablar sobre lo que puede hacer un farmacéutico. Recuerdo ahora, hace un tiempo, preparamos una conferencia con un nefrólogo y invitamos a un farmacéutico y a un médico nefrólogo, y el médico nefrólogo salió contento de la información que le daba al farmacéutico sobre el ajuste de dosis en pacientes con daño renal y todas estas cosas. De verdad que maravilloso esta presentación. Muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes a una próxima reunión. Gracias. Aprovechando que está Enrique Santos aquí, Enrique, ¿nos podías dar tu visión de Portugal en cuanto a la relación farmacéutico-médico? Estás mutado. Olá, enhorabuena a todos por estarmos aqui. Enhorabuena a Fernando e à Cátedra Maria José Faus, pois é sempre um prazer nos encontrarmos e podermos discutir estas coisas da nossa profissão. Me estão entendendo? Mais ou menos. Sí, Mais ou menos. perfecto. Pois a situação, mira, nós outros temos muitos anos de falar disto, verdade, Fernando? Sí, cierto, cierto. Pois há aqui alguns problemas de ordem cultural, política e possivelmente técnica menos, que dificulta esta colaboração entre os farmacêuticos e os médicos. Sim. E eu talvez explicaria um pouco sobre o ponto de situação que se passa aqui em Portugal. Estamos um pouco pensando, teremos dois projetos fundamentais que estão em curso e que se contam com eles para 2023. Não sei bem os resultados, pero para já há uma intenção política de que, primeiro, poner o farmacêutico haciendo la renovación de la terapéutica. Pronto, es un punto que se habla mucho tiempo, los centros de salud son llenos, hay dificultades de médicos de familia, aquí hay una falta muy grande de médicos de familia aquí en el sistema de salud normal, público, y esta sería una solución. Y yo veo las cosas de este modo. Para ser um sistema de renovação da terapêutica administrativo hecho por um farmacêutico, a mim não me motiva muito. Se for um sistema de renovação da terapêutica baseado no seguimento farmacoterapêutico, isto é, na avaliação da situação farmacoterapêutica do paciente, bueno, neste momento não sabemos o que vai passar com isto. Outro ponto importante que creio que será interessante para os presentes é a possibilidade que nós outros vamos ter, sim, em princípio é uma coisa mais ou menos segura, que é a possibilidade dos farmacêuticos visualizarem, consultarem o perfil farmacoterapêutico e outros dados do paciente no sistema de saúde. Pronto. Há aqui algumas ilusões, sim, há aqui algumas ilusões. Continuamos a lutar um pouco para que a farmácia seja o ponto de entrada. Han sido muito malas com os hospitais totalmente llenos, com tempos de espera aqui em Lisboa de 13 horas. E o mesmo se poderá passar noutros Espanha ou noutros sítios. E o que está passando é uma dificuldade. Temos uma dificuldade para proponer projetos concretos. A indicação farmacêutica, eu como farmacêutica poderia quitar dos hospitais uma quantidade brutal de pacientes no que respeita a transtornos menores. Portanto, mira, necessitamos passar à prática. Necessitamos que os políticos entendam de vez esta capacidade que os farmacêuticos comunitários têm de poder triar, fazer uma triagem e, sobretudo, também disponibilizar serviços mais baratos
que los sistemas públicos. Portanto, yo no sé qué te diga Fernando, pero a mí me gustaría incluso yo estoy involucrado en un proyecto do Ministerio de Economía, de Economía, no de Salud, sobre las cuestiones relacionadas con el proceso digital de la salud. Estamos efectivamente aquí haciendo una revolución digital. Si esta revolución digital de información, si los resultados fueron buenos para los pacientes, no lo vamos a saber para ya. Pero que hay algunas ideas, sí. ¿Tenemos que pasar a la práctica? Sí. ¿Los problemas son los mismos? Sí. Portanto, vamos luchando e vamos criando cada uno con su área de influencia para cambiar las cosas para el beneficio de los pacientes. Muchas gracias, Enrique. Esto que te digo. Fernando, ¿algún comentario? Fernando Leiva. Bueno, me ha dejado sorprendido lo que ha comentado Enrique, ¿no? Que hay cosas que creo que incluso están más avanzadas que en nuestro país, ¿no? Y me parece bastante curioso, ¿no? Y ese proyecto último mencionado también, desde luego, creo que sería que las oficinas de farmacia ofrecerían una racionalización de los recursos, que es como les gusta llamar a los políticos en España, a ahorrar, ¿vale? Creo que lo ofrecerían bastante con una taxatividad perfecta, ¿no? Porque si se ofrece esa capacidad, tal y como comentaba Enrique, yo creo que estaríamos hablando de una disminución de las visitas y del gasto importante, ¿no? Bueno, ya no sé, también la opinión de los farmacéuticos evidentemente tiene que estar en cuenta, ¿no? Asumir determinado volumen de consultas, pero bueno, creo que puede ser una negocio. Insisto, que colaboremos, que nos conozcamos y que veamos hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar, ¿no? Muchas veces vosotros no estáis formados en determinadas cosas y nosotros tampoco, y vamos a formarnos, vamos a participar de manera conjunta, ¿no? Es decir, los congresos que se hacen entre las sociedades, entre CEFAC y Semergen, ¿no? Que permiten un poco aunar mucho. Vale, me parece muy bien que haya congresos conjuntos, pero en el Congreso Nacional de Medicina de Semergen, por ejemplo, al cual yo pertenezco, tiene que haber mayor presencia vuestra, por ejemplo, que la hay, pero tiene que haber mayor presencia, porque es un congreso que dura 4 días, mañana y tarde. Un congreso nacional que agrupa a casi 6.000, 7.000 médicos, que este año batió récord en Sevilla, ¿no? Entonces, es importante que podamos conocernos precisamente a través de esos eventos, o de esto como estamos haciendo aquí, que es virtual y permite que entre varios podamos departir, conocernos y establecer relaciones, ¿no? Creo que es importante. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Emma, ¿tú tienes algo? No veo ni por el chat ni... No, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues una vez más, muchas gracias a ti, Fernando, por tu intervención y por esa motivación que nos has transmitido como médico para que sigamos en esta línea, es decir, tratando de colaborar, de trabajar todos juntos pro del paciente y de olvidar estereotipos, barreras, líneas divisorias, en definitiva, conocernos y trabajar en equipo. Y muchas gracias a todos los asistentes de España, de Portugal y de Iberoamérica. Y les esperamos en la próxima actividad que organice esta cátedra. Buenas tardes, buenos días y hasta pronto. Muchísimas gracias.